Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy traemos algo en lo que hemos trabajado mucho y que me habéis pedido muchas de vosotras que haga en numerosas ocasiones. Vamos a aprender a hacer esta preciosa muñeca tilda navideña. Con este proyecto vamos a aprender a coser y a rellenar una muñeca con secciones pequeñas y vamos a aprender a maquillarla y hacerle este vestido precioso y sus accesorios. Incluso estas botitas tan monas. Ya os comenté cuando hicimos la ratoncita de tilda que no podemos compartir patrones de tilda de un libro, pero sí podemos utilizar los patrones que tienen de manera gratuita en su web. Y eso hemos hecho con esta monada. Vamos a comenzar. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos lo más importante, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Tenemos por un lado los patrones que os tenéis que descargar desde la página que son gratuitos de Tilda World, y luego por otro lado tendréis los patrones del vestido y todos los accesorios, que esos son míos y los tenéis gratis para descargar en descripción. Necesitáis lo que es tela para el cuerpo, la tela para el vestido, gorro y zapatitos y accesorios, los calcetinitos, un par de botones, un poquito de borreguito también para las botas y el gorro. Necesitáis lana para lo que es la trenza, lo que es el pelo. Y muy importante, el maquillaje, que lo tenéis en nuestra página web para pintarle la carita. Luego también necesitaríamos guata para rellenar. Y luego el tema de la corona. Nuestra muñequita tiene una corona en las manos. Vosotras podéis hacer lo que queráis o no hacerle nada. Eso es totalmente opcional. Luego os hemos preparado unos lotes con todas las telas que lleva, la del cuerpo, la de las botitas y gorro y la del vestido. Y luego, para la que quiera el lote completo conforme está la muñeca, tenéis uno que lo lleva absolutamente todo, hasta incluso la corona. Lleva la corona, el pelo, los calcetinitos hechos y un par de botones. Y también lleva el borreguito, por supuesto. Y todos estos materiales los encontraréis en nuestra página web, incluido el maquillaje. Y estos dos lotes son edición limitada. Y con todo esto vamos a comenzar. Ya tengo impresos los patrones de todas las piezas que vamos a hacer. De estas tenemos que hacer dos, de estas dos, del cuerpo una y la cabecita una. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil, que son las piernas y los brazos. Hemos elegido la tela de tilda, la de color biscuit, galleta. Y lo tenemos que hacer de esta manera. Ponemos la tela doble, ¿veis que la estoy poniendo doble? Lo vamos a coger con alfileres para que no se nos mueva. Y vamos a marcar primero una vez, luego otra vez y luego los brazos. ¿Habéis visto cómo lo tengo preparadito todo? Las piernas y los bracitos no los vamos a recortar, primero los vamos a coser. Hemos dejado una separación, ¿veis? Como para dejarle el margen de costura entre una pieza y otra cuando la hemos dibujado. Vamos a dejar la abertura aquí arriba, aquí y ahí en los brazos, si podéis un poquito más pequeña, ¿vale? Y cuando ya esté todo cosidito, entonces será el momento de recortar y voltear las piezas, ¿vale? Esto por un lado. Estas son las piezas más fáciles. Ahora pasamos al cuerpo. La cabeza no la voy a dibujar, porque la vamos a dibujar cuando ya esté cosida a lo que es la parte del cuello. Entonces lo que he hecho es marcarme un poquito la zona que va a ir cosida aquí, pero en realidad esto es un cuadrado que luego le sacaremos la formita, ¿vale? Entonces esto lo vamos a reservar. Esta sí que la vamos a cortar, ¿ves? Le hemos dejado un margen de costura pequeñito, como aproximadamente de unos 3 milímetros o aproximadamente, no más. Aquí arriba también le voy a dejar la costurita un poquito más pequeña, así, y vamos a marcar esto de aquí. Como nosotros tenemos que coser por esa marca, vamos a recortar un poquito más, así. Y esto es lo primero que vamos a coser. Lo primerito que vamos a coser va a ser esto. ¿Veis? Vamos a coser como si fuera una pinza. Ahí. Y ahí. Aquí la tenéis marcada. Si queréis en el otro ladito, pues la marcáis también. Dobláis el patrón y marcáis esta formita. ¿Qué sería esto? Así. Y esto es lo que vamos a pasar lo primero por la máquina de coser.
Ahora vamos a coser todas estas piezas y estas piezas. Y volveremos y pondremos la cabeza. ¿Os acordáis que hemos cosido estas partes? Ahora lo que hacemos es abrimos así. Y os acordáis también las marquitas que hicimos en los rectángulos estos. Lo que hacemos es, eso me sirve de referencia para que no me vaya muy a la derecha o a la izquierda, como para centrar más que nada. Y lo tenemos que poner respecto a las marcas para que nos quede más o menos paralelo a esta línea. Esta línea nos tiene que quedar paralela prácticamente a la marca que hemos hecho. Lo pondremos en línea recta. Vamos a comprobar esta. ¿Veis? Nos viene genial. Entonces ahora ponemos aquí el alfiler y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y en el otro ladito hacemos exactamente lo mismo. Y pasaré un pespunte desde aquí hasta aquí. Como veis, esta es la parte más delicadita de la muñeca. Digamos que esto sería el hombro de la muñeca. Y esto va a ser la carita que va a tener el perfil de la nariz. Entonces, aquí lo mejor sería o abrirla, como he hecho yo en este ladito, que me ha tocado abrirla, ¿veis? O acomodarla de tal manera que cuando tú la vuelvas no te quede un pellizquito. Que no te quede montadito. ¿Veis? Bueno, ahora encaramos una a la otra. Hay que mirar que nos quede este corte justo en el sitio. Vamos a abrir la costura. Abrimos la costura de la unión del cuello y el cuerpo para que no nos haga ningún pliegue raro. La vamos a abrir delante y detrás. Ahí, ya tenemos esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar. Vamos a coger, si queréis, también el cuerpo ya. Aunque el cuerpo está claro. La complicación viene ahora aquí. Ahora, esta pieza la vamos a colocar aquí. Vamos a poner la cabecita aquí y vamos a dibujar que nos coincida esta marca con la continuidad de la cabeza. La unión del cuello con la cabeza. La naricita, aquí cuidado cuando lo paséis a la máquina, tiene que salir una naricita respingona bonita. Vale, ya lo tendríamos. Podemos retirar el papel y vamos a poner un alfiler. Entonces vamos a coser desde aquí abajo, hacemos punto atrás, venimos por aquí, pasamos por aquí, la naricita, cuidado, venimos aquí. Aquí hay una abertura, digamos, que tendremos que hacer luego como una pinza, pero vosotras vais a continuar. Continuamos. Yo voy a hacer una marca aquí para saber que ahí tengo que hacer pinza. Continuamos por aquí y llegamos hasta el final. Y cuando tengamos esa pieza, aquí tendríamos que hacer la pinza. Ya hemos pasado todo el pespunte y vamos a recortar. Y ahora, ¿os acordáis de esto que os decía? Vamos a hacer un pequeño piquete aquí para saber cómo tenemos que matizar esta pieza. Esto es lo que le dará forma a la cabeza. Se quedará como de esa zona más planita. Entonces vamos a pasar un pespuntito, que es nada. Es como una especie de pincita que vendrá desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, ¿veis? Así como un poquito de bóveda. Bueno, como veis ya lo tenemos. Ahora, súper importante los piquetes. Piquete, piquete. Piquete profundo y no muchas unidades, porque si empezáis a cortar, la tela se debilita y se os puede deshilachar. Es más, que sea preciso, pero no mucha cantidad.
Aquí otro. Súper importante el de la nariz, este y este, para que salga la forma bien. Ese y ese, son los más importantes. Ahora vamos a dar la vuelta con ayuda de un palillo chino. Aquí, por ejemplo, el moldeador no nos vale porque tiene un perfil muy grande y no nos va a valer. Cogemos el palillo chino y metemos hasta que salga. Y una vez que salga, vamos sacando toda la formita. Esa naricilla, a ver la naricilla, ahí está. Ahora de momento no se aprecia, pero en cuanto empecéis a rellenar, vamos a ir viéndole la naricita aquí a la muñeca. Vale, ya tenemos esta y vamos a hacer lo mismo con las piernas y los brazos. Bueno, vamos a ir rellenando, como ya os expliqué cuando hicimos la ratita, hay que rellenar desde el final hacia adelante. Entonces vamos metiendo la guata, la vamos prensando y así vamos llenando lo que es toda la guía, en este caso la pierna. Lo metemos así, cuando está ahí hacemos presión a la bolita hasta que vaya saliendo el piececito. Ahí, hacemos presión con el dedo para que no se nos mueva y vamos metiendo. Podéis utilizar una tijera de cuello largo como estoy haciendo yo. Podéis utilizar unas pinzas que también funcionan, pero a mí me funciona más la tijera. Vamos a cerrar el bracito. Entonces, ¿qué pasa? Lo tengo un poquito vacío, porque si yo lo cierro a tope, quiero decir, lo relleno a tope, se me va a salir la guata y no voy a poder hacerlo. Entonces, lo que hacemos, vamos a cerrar un poquito y con esta tijerita vamos a ir rellenando otro poquito hasta que nos quede un trocito chiquitín que le vamos a meter la última bolita. Vamos a hacer unas marcas para saber dónde está exactamente la mitad. Como tenemos aquí la carita, sabemos que, bueno, en realidad la pierna no tiene forma. Quiero decir, si tuviera un pie, sabríamos que teníamos que ponerla así. Tiene una puntita así como de bailarina, no tiene pie. Vamos a sujetarla aquí, como un poco haciéndola justo en medio, repartiendo el espacio entre este y este. Y lo vamos a coserlo aquí con un punto atrás. Bueno, ya la tendríamos así y ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a terminar de rellenarla y lo vamos a cerrar a puntada escondida.
Bueno, vamos a proceder a poner los brazos. Aquí tenemos la abertura, entonces tenemos la precaución de ponerla siempre hacia atrás. Por lógica, para que no se vea tanto. Aunque bueno, en el caso de la muñeca esta va a llevar un vestido de manga larga, pero bueno, yo por si acaso siempre las pongo hacia atrás. Entonces, ya tenemos la aguja esta, que es una aguja larga precisamente para poder atravesar varias capas de grosor. Y lo que hacemos es, en la parte de dentro, hacemos un pequeño nudo con el mismo hilo y pasamos hacia afuera. Buscamos más o menos donde pensamos que puede ir el hombro y es prácticamente donde termina la costurita que hace la redondez del hombro. Ahí es donde voy a salir yo, ¿veis? Justo, a ver si me deja, justo ahí. Metemos el otro, mirando que quede a la misma altura. Lo voy a sacar y así lo hago más fácil. Y volvemos a entrar unos milímetros al lado, porque queremos que tenga el juego de lo que es el brazo, que se pueda mover. Volvemos a entrar buscando el otro lado. No lo vamos a apretar del todo todavía, porque así podemos entrar y salir varias veces de esta manera, y ya cuando lo tengamos claro lo apretaremos y lo llevaremos al sitio. Yo creo que con 3 veces, 4, suficiente. Estoy haciéndolo con hilo doble. Vale, yo ya voy a entrar y ya salgo al otro lado y ya me quedo en el otro lado haciendo el nudito. Vale, ahora sería el momento de estirar y llevarlo al sitio, que va a ser así, y así nos permite. Bueno, ahora ya hacemos el nudito aquí y ya lo tendríamos. Vale, y ahora vamos a empezar con el vestidito. La muñeca la vamos a dejar un poquito parada y vamos a empezar con el vestido. Bueno, yo he elegido esta tela para hacer el vestidito y me he sacado un prototipo que sería este más costura. ¿Ves? La manguita la he hecho un poquito así acampanada y el vestido aquí iría doble, de manera que van a ser 2 piezas unidas en los laterales y aquí lo vamos a doblar y lo vamos a fruncir y luego le pondremos algún pañuelo o alguna cosa que tape lo que es el fruncidito, que todavía no tengo muy claro. Entonces vamos a cortar las piezas, vamos a doblar la tela de este modo y vamos a darle 1 centímetro de costura a todo el contorno. Evidentemente por donde pone doblar es al filo, es por no hacer el patrón con la hoja doble para que lo podáis imprimir. Lo marcaríamos todo. Podemos quitar ya el patrón y ya lo podemos cortar. Y lo que vamos a hacer para cortar de una vez es que vamos a doblar la tela al otro extremo y cortamos los dos a la vez, la parte de adelante y la de atrás, así. Como le vamos a dar 1 centímetro, es simplemente ir calculando aproximadamente 1 centímetro, tampoco no pasaría nada que le diéramos 1,5 centímetros, queda como más grande el vestido, no pasa nada. Vamos a hacer un vestido sencillo sin que lleve ninguna abertura ni nada que se parezca, porque bueno, es nuestra segunda muñeca y no quiero meternos en una complicación. Ya os estoy complicando un poco poniendo una manga en el sitio, podría haber hecho una manga rangla, pero no me gustaba y bueno, que ya os estoy complicando un poquito con este tipo de manga. Entonces vamos a hacer un vestido sin ningún tipo de abertura. Va a ser, vamos a entrar por el cuello y ya está. Vamos a sacar las manguitas, que lo vamos a hacer de la misma manera. Así nos van a salir las 2 mangas, porque la manga sí que la tenemos doble. Vale, y ahora vamos a marcar un piquete justo en el centro, aquí. Muy bien, pues ya tendríamos las manguitas y el vestido. Ahora vamos a preparar la máquina y lo primero que vamos a coser va a ser lo siguiente.
Como las dos partes son exactamente iguales, simplemente lo vamos a encarar y vamos a coserlo primero el hombro, de manera que cuando tengamos este hombro y este hombro, lo vamos a abrir y colocaremos, ¿os acordáis del piquete que hemos hecho? Pues es para esto. Pondremos el piquete ahí y nos tiene que hacer coincidir justo en el centro. Haremos para un lado y para otro y ya tendremos la manguita puesta. Bueno, ya hemos pasado el pespunte de lado a lado y ahora le vamos a pasar un zigzag para hacer el remallado. Bueno, ya hemos pasado el pespunte y hemos hecho un sobrehilado aquí y aquí. Ahora vamos a colocar las manguitas de esta manera. Piquete en el centro y ahí ponemos un alfiler. Para la que no haya hecho confección, yo le recomiendo que lo hilvane. Y la que tenga un poquito más de destreza, pues con unos alfileritos, incluso nada, lo va a poder hacer. Yo lo voy a poner así y vamos a hacer una con las alfileres y otra sin alfileres, que muchas de vosotras lo podréis hacer incluso sin alfileres. La manga os tiene que dar, porque el patrón yo lo he sacado para que dé perfectamente. Si os sobra manga respecto al hombro, o sea, respecto a las sisas, porque lo habéis hecho mal. Quiero decir, cuando tú coses una manga a una sisa, tienes que estirar la sisa respecto a la manga, y la manga siempre tiene que estar en la parte del hombro ligeramente embebida para cuando tú le des la vuelta que se acomode. No puede quedar tensa aquí, ¿vale? Vamos a pasarlo y ahora lo vemos. Como veis, hemos pasado un pespunte y hemos sobrehilado con un zigzag todo el contorno. Y ahora lo que vamos a hacer es el dobladillo de la manga. El dobladillo de la manga vamos a hacer un dobladillo ancho con idea de pasarle un pespunte decorativo para que se nos quede como a modo de cenefa. Entonces, con ayuda de la plancha, con el rodillo, vamos a hacer un primer dobladillo y luego uno más ancho a unos 2 centímetros del canto, ¿vale? El primero a 1 centímetro aproximadamente y luego el segundo a 2 centímetros. Y le vamos a pasar un pespunte por aquí con uno de los dibujos que tenga nuestra máquina. Si no tiene ningún dibujito, pues un zigzag. Bueno, como veis, tiene un pequeño detallito ahí por darle un toque. Y si no lo tenéis, no tenéis bordado, le podéis poner una cintita o nada, simplemente un dobladillo. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el escote, que vamos a hacer unos pequeños piquetes chiquitines aquí, muy chiquitines. No os he querido meter en vistas interiores ni nada de eso, por eso vamos a hacerlo simple, porque aquí lo ideal sería poner una vista, pero no lo vamos a hacer. No os quiero complicar la existencia. Bueno, después de hechos los piquetes vamos a pasar un zigzag a modo de sobrehilado. De manera que luego, como lo vamos a coser un poquito ya con esto abierto, al doblar ya vamos a tener, digamos, la abertura para poder doblar una vez. Ahora le vamos a pasar un pequeño hilván al filito para hacer el dobladillo. El dobladillo lo vamos a hacer de una vez. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Ya tendríamos cerrado el vestido. He cortado una tira de 15 centímetros por lo que da la tela. Lo vamos a coser de esta forma y vamos a pasarle un pespunte a patilla de lado a lado.
Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a la plancha, vamos a planchar esto de esta forma, abriendo la costura para luego llevarla al filito. Y en esta pieza vamos a hacer un sobrehilado a todo el contorno del vestidito. Sobrehilado con el zigzag, sin el dobladillo, simplemente sobrehilar. Bueno, hemos sobrehilado lo que es todo el bajo del vestido de esta manera. Y también lo que hemos hecho es plancharla. La pieza que cosimos y volvimos anteriormente, le hemos pasado un pespunte justo por donde está la costura. Y ahora lo que estamos haciendo es, cogemos uno de los hilos y con mucho cuidadito, si se os parte, pues tendréis que hacerlo a modo tradicional, que es con aguja, vais frunciendo, pero de esta manera nos ayuda bastante a llevarlo al sitio. Con cuidadito, porque si se os parte ya no tiene vuelta atrás. Vamos tirando del hilo y vamos llevando la ondita hasta la marca que nos da justo la mitad. ¿Veis? Con un poquito de paciencia lo vamos llevando hasta ahí. Bueno, ya lo tendríamos. Veis que lo que hemos hecho es ir un poquito moviéndolo de un lado y de otro y ya tenemos el fruncidito. Ahora lo que vamos a hacer es hacer aquí unos nuditos para que no se nos siga yendo mientras que lo cosemos. Luego al coserlo ya no importa, pero mientras tanto. Y vamos a pasar un pespuntito uniendo los dos extremos de esta forma, con la costurita hacia adentro. Vamos a pasarle un pespuntito de lado a lado y lo vamos a ir cogiendo con alfileres y luego afianzándolo al borde del vestido. En realidad, de momento el vestido no tiene ni delantero ni trasero. Entonces vamos a coger con alfileres desde la unión que hemos hecho, la vamos a poner en un lado de la costurita, le hemos pasado un zigzag aquí también y lo vamos a poner, digamos, el filito del vestido en el filito del pespuntito, así, de esta forma, ¿veis? Así. Y el otro ladito exactamente igual. Y ahora iremos entre medias, entrelazando, sujetando todo el vestido. Pero lo más importante es coger los dos extremos para luego ir acomodándolo todo, que no nos sobre, que no nos falte. Tenéis que ir mirando por arriba y por abajo que nos vaya quedando bien. Ya tenemos cogiditos los laterales. Y ahora, ¡ay, qué mono queda! Ahora no es ni más ni menos que ir repartiendo todo el rizo alrededor del filo del vestido. Ahora ya lo tenemos cogidito y le vamos a pasar un pespuntito exactamente por el mismo sitio que hemos pasado antes, pero afianzándolo ya. Bueno, hemos pasado el pespunte, ¿veis qué bien queda? Súper bien, súper terminadito. Y ahora lo que vamos a hacer es la parte más guay de todas, que es la que más me gusta a mí, que es cuando le pongo el vestido a la muñeca. Porque ya vemos cómo queda. A ver, voy a mirar si hay algún ladito que me guste especialmente para que quede delante. Han quedado los dos igual, entonces cualquiera de los dos me vale. Vamos a meter este, por ejemplo. Y ya metemos a la muñequita. Bueno, vamos a empezar haciendo la parte de atrás del vestido. Vamos a poner unos alfileres en lo que es el hombro, en el sitio, y así vemos todo lo que les sobra, que es lo que vamos a fruncir. Y todo esto va a ser un fruncido, que en el caso de la parte de atrás, delante vamos a hacer un pliegue, que ahora lo vais a ver, muy chulo, pero en la parte de atrás no hace falta hacer. Entonces lo que voy a hacer atrás es como una especie de tabla, así, de esta manera. Y simplemente le vamos a dar un puntito. Y ahí, si quisiéramos, pues podríamos ponerle como un botoncito, pero no va a hacer falta. Y ahora en la parte de adelante, como ya tenemos cogidito aquí lo que es el hombro, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a buscar el centro, que sería este, y ahora hacia el otro lado otras dos. Y en medio le vamos a poner dos botoncitos. Y se nos va a quedar como un cuellito alto. Y ahora hay que decidir hasta dónde queremos llevar las dos tablas. Ahora lo que vamos a hacer es darle unos puntitos a cada tabla y vamos quitando los alfileres. Aquí vamos a dar otro. En total tenemos que dar 4 puntitos en el cuello
Y luego daremos 4 puntitos en la parte de abajo. No estamos cogiendo el cuerpo de la muñeca, lo estamos haciendo al aire. Luego plancharemos un poquito el cuerpo y ya está. Y ahora le vamos a poner unos botoncitos ahí. Ahora colocamos los botones sin coger el cuerpo de la muñeca. Vamos a hacer estas botitas. ¿Veis que tiene borreguito por dentro? Ya tengo una hecha y lo que hemos hecho, he sacado el prototipo. Tenemos que evitar esta costura. Entonces hemos puesto el patrón aquí y le hemos dado margen de costura. Arriba no le he dado porque no quería que subiera mucho, simplemente le hemos dado margen de costura en esta zona, ¿vale? Pero si queréis darle no pasa nada, simplemente os queda más altita. Y luego a la pieza redondita igual, margen de costura a todo el contorno. ¿Veis? Margen chiquitín. Y luego con esto vamos a hacer un calcetincito. Entonces hay que cortar estas piezas igual de borreguito. La pieza de borreguito la vamos a cortar exactamente igual. Bueno, ya tenemos esta pieza también cortadita. Y ahora vamos a marcar un piquete porque lleva un corte aquí, ¿veis? De aquí para abajo va a ir cosido en un sentido y luego ahí justo en el sentido contrario. Vamos a marcar ese pequeño piquete para saber en qué momento tenemos que doblar el vuelto. Entonces ponemos el patrón y vamos a hacer un piquetito así, de esta forma. Le vamos a pasar un pespunte a todo el contorno para afianzar lo que es el borreguito. Y en lo que es en la parte de la suela exactamente lo mismo. Vale, ahora recortamos lo que es el exceso. Muy bien, vamos a marcar porque hay una parte que es ligeramente más estrecha que otra. Esta sería la parte de adelante y este sería lo que es el talón. Vamos a hacer un piquete justo aquí. Un piquetito chiquitín, ¿eh? Así. Para saber delantero y trasero. Y en la bota vamos a hacer lo mismo. Aquí está claro que es el delantero, vamos a marcar el de atrás. ¿Os acordáis el piquetito que hicimos antes? Pues justo desde el piquete vamos a coser hasta aquí. Desde aquí, desde el piquete hasta aquí. Y a continuación vamos a poner lo que es la suela de la botita. Y luego la parte esta de aquí la vamos a coser del revés con hilo blanco, que ahora os lo enseñaré. La tenemos ya cosidita, vamos a hacer un piquetito aquí. Para que luego se adapte cuando le demos la vuelta. Y ahora, como tenemos un piquete aquí y sabemos cuál es el centro, buscamos la parte más anchita, ligeramente más ancha, es la del talón. Entonces lo vamos a poner aquí. La bota no es muy fácil de hacer, sobre todo para las personas que no tengan mucha destreza con la máquina. Entonces, si os liáis mucho y veis que es complicado, que no lo podéis hacer, os recomiendo que lo hagáis a mano. Lo hacéis a mano y a mano se controla mucho más todo. Vamos a hilvanarlo. Bueno, vamos a pasar este pespuntito y ya que estamos vamos a cerrar el calcetín. El calcetín no tiene el pie, claro, el calcetín va a ser una especie de leotardo, va a ser como un tubo, lo vamos a coser de lado a lado y se lo vamos a poner alrededor de la pierna. Entonces ahora que tenemos el hilo granate lo vamos a coser también de lado a lado y pasamos esto también. Y luego cambiaremos el hilo, lo pondremos blanco y pasaremos la zona de arriba. Bueno, ya hemos hecho el calcetín, simplemente. Ahora se lo ponemos. La dejamos preparadita para cuando terminemos la botita. Ya tenemos los calcetines. Y ahora
Ya tenemos la botita, vamos a darle la vuelta a ver qué tal. Ahora vamos a pasar este trozo y el contorno de la botita lo vamos a coser de este lado. Primero pasamos este pespunte y luego simplemente, como le hicimos un piquete aquí, pasamos un pespunte de aquí a aquí, de manera que cuando tú vuelvas la botita no se vea el hilo rojo nunca, en ningún momento se vea el rojo en el blanco. Bueno, como veis queda así de esta manera y ahora simplemente le damos la vuelta y ya no se ve nada de costura por ninguna parte. Y ahora lo que vamos a hacer, como la muñequita esta no tiene pie, que en realidad la botita tiene como formita de pie, de empeine, y la muñeca no tiene, ¿veis? Tiene puntitas. Lo que vamos a hacer es rellenar un poquito la bota para que no quede fofa, la vamos a rellenar, de manera que el pie entrará así, pero toda la puntita que quede rellena. Cogemos un poquito de guata y la metemos haciendo fuerza hacia lo que es la punta, para rellenar un poquito la bota. Me diréis que no es chula, ¿eh? Súper mona la botita. Muy bien, entonces ahora lo ideal es, vamos con el piececito y lo metemos justo hasta el final. Que notemos que ha llegado bien al final y que queda rellenito todo. Vale, quedarían así las botitas. Luego lo que vamos a hacer, cuando ya la terminemos, yo creo que le vamos a dar un puntito aquí, para que no se le mueva ni el calcetín ni la botita. Y así nos olvidamos de que si se le baja el calcetín o lo que sea, le damos un puntín y ya está. Vale, ahora vamos a seguir con lo que es el pelo, el gorrito y todos los detalles de la cabeza. Bueno, tenemos el gorrito, que aquí tengo yo mi prototipo. Tenemos que doblar aquí la tela y tenemos que dejarle margen de costura. Le hemos hecho un piquete aquí porque vamos a hacer un doblez igual que hicimos en la botita. Entonces, con el trocito de borreguito desplegamos la tela, lo ponemos justo en el filo y como tenemos el hilo blanco vamos a pasarle un pespunte por aquí en blanco y vamos a cerrarlo de dentro hacia afuera en blanco, y luego el otro lado lo haremos en rojo como hicimos en la bota. Ahora lo vais a ver. Tenemos que hacer la costura, tenemos que cambiar de dirección, pero primero vamos a pasarle este trocito y luego en rojo. Mirad, este trocito es el que os digo yo. Ahí tenéis el piquete y vamos a hacer solamente este trocito. Luego el resto lo haremos ya en rojo. Es porque luego al volver no queremos que se vea el hilo. Hemos pasado un pespunte a todo el contorno para lo que es afianzar el borreguito. Entonces ahora lo cortamos, el exceso, y así ahora al pasar el pespunte lo tenemos mucho más claro por dónde iría. Este hay que coserlo del revés. Como tenemos aquí un pequeño piquete, lo sacamos hacia afuera y pasaríamos este pespuntito desde aquí hasta aquí, en granate. Bueno, ya tenemos el gorrito, vamos a dar la vuelta a ver qué tal ha quedado. Bueno, ya le hemos dado la vuelta al gorrito. Le voy a poner aquí una bolita. Y le vamos a poner una trencita a un lado. No os he querido enrollar mucho con hacerle un peinado, hacerle pelo, por eso lo del gorro. Porque eso lo vamos a dejar para cuando hagamos una muñeca ya con pelo, como ya más. Por eso le vamos a poner simplemente una trencita. Vamos a afianzar también la trenza. Entonces va a caer de un lado la trenza y de otro lado va a caer la bolita del gorrito. Entonces lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner el gorrito y le vamos a dar un puntito. ¿Veis? Esto queda el dobladillito hacia arriba. Le vamos a dar un puntito justo aquí detrás para que no se mueva. Luego le vamos a dar con hilo en granate, le quiero dar un puntito
Le quiero dar un puntito así para que el gorro no quede hacia arriba, aunque queda mono también, pero creo que me gusta más así, como volcadito, ¿vale? Pero eso lo haremos ya al final. Ahora vamos a pintarle la carita. Vamos a utilizar nuestro maquillaje que tenéis disponible en la web. Y lo primero que hago yo siempre es poner unos alfileres para ver un poquito dónde pondríamos el ojo. Más o menos yo he calculado que ahí. Entonces ahora para nosotros es más fácil hacer el colorete. Y ahora vamos a pintar lo que son los ojitos. Vale, ya hemos hecho la carita, los ojitos y el colorete. Y ahora vamos a darle un puntito al gorrito. Vamos a darle el puntito ese que queríamos darle, para que se quede el gorrito doblado. Y se lo vamos a dar justo aquí. Ya la tenemos terminada y así de coqueta ha quedado. Yo le he puesto esta mini corona tan mona, pero vosotras podéis ponerle un corazón, un letrerito, un ramito de flores, lo que queráis. Y ya sabéis cómo hacer la corona, tenéis un vídeo en el que explico cómo hacer una corona con ramas. En esta ocasión no os he querido liar mucho con lo que es el peinado y simplemente le he hecho una trenza. En el siguiente vídeo en el que hagamos una muñeca os enseñaré a hacer peinados. Bueno chicas, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que disfrutéis haciéndola tanto como yo. Suscribiros a nuestro canal para no perderos nada, dar me gusta a este vídeo y dejarme en los comentarios qué os ha parecido este trabajo tan mono. Gracias por acompañarme otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!